Listo. Hola, cordial saludo para todos y todas. Hoy vamos a hacer la socialización del trabajo de riegos y drenajes. Quienes habla Deiner Eduardo Tálaga del CEAT de Santander de Quilichao y estoy estudiando la ingeniería agroforestal. A continuación, nuestras compañeras se van a presentar y ya damos inicio como tal a la presentación del trabajo. Muy buenas noches, mi nombre es Angiovanni Samera Balanta y soy del CEA Centro Sur. Buenas noches, mi nombre es Yurani Perea y soy del CEAT de Cali y estudio Ingeniería Agroforestal. Buenas noches, mi nombre es Lady Marcela Narváez, soy del CEAT Centro Sur y me encuentro estudiando agronomía. Ok, entonces vamos a pasar a la presentación. Listo, entonces, bueno, aquí ya hicimos como tal la presentación del diseño agronómico de riego presurizado. Bueno, entonces aquí tenemos la importancia del diseño agronómico. Es un sistema de riego presurizado, es fundamental para optimizar el uso del agua, un recurso que cada vez es más escaso en muchas comunidades. En este caso, este proyecto se va a enfocar en la aplicación práctica de conceptos hidroagronómicos esenciales desde la recolección de datos climáticos y del suelo hasta el cálculo de los parámetros de riego para un cultivo de papa en una zona específica que ya la tenemos definida con el fin de elaborar un diseño fundamentado y eficiente. Entonces aquí tenemos los conceptos fundamentales, el agua en el suelo. Entonces tenemos lámina de agua, que esta lámina de agua equivale a 1 litro de agua aplicado sobre 1 metro cuadrado del suelo. Es la unidad básica para medir la lluvia y el riego. Capacidad de campo. Es la máxima cantidad de agua en el suelo que puede retener después de que el exceso se haya drenado por gravedad. Muchas veces este exceso pues va para recargar acuíferos o para vertientes o hidrocuencas. El límite superior de agua disponible para las plantas. Es ya lo que no puede absorber la planta. También tenemos punto de marchitez, que es el nivel de humedad del suelo en el cual la planta ya no puede extraer agua, se marchita y no se recupera. Es como quien dice cuando ya la planta no tiene nada de agua en el suelo y pues ya procede como a secarse, que ya hablándolo acá, pues es en punto de marchitez. También tenemos el agua aprovechable. Es la cantidad de agua útil para las plantas disponibles en el suelo. Se calcula como la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Tenemos unos conceptos claves, la evapotranspiración, ET. Evaporación, proceso físico por el cual el agua líquida se transforma en vapor desde la superficie del suelo o de cuerpos de agua. Cuando calienta mucho, el suelo no tiene cobertura vegetal, entonces no hay que retenga o cubra la humedad que se encuentra en el suelo. Tenemos como punto 2 la transpiración, que es el proceso biológico por el cual las plantas liberan vapor de agua a la atmósfera a través de sus estomas, poros en las hojas. Los poros a la nariz, como a veces se le conoce. Por eso es tan importante cuando nosotros alrededor de nuestras casas tenemos harta vegetación o árboles, porque son como los aires acondicionados naturales. El 3 dice evapotranspiración de referencia. Representa la demanda evaporativa de la atmósfera en la máxima pérdida de agua a una superficie de pasto bien provista de agua. Punto 4. Evapotranspiración del cultivo. Es la cantidad de agua que pierde un cultivo específico y se calcula multiplicando la evapotranspiración de referencia por el coeficiente del cultivo. Entonces, aquí me disculpan un momentico, yo apago el micrófono y ya vuelvo a la presentación. Seguimos con el punto parámetros del diseño de riego. Tenemos la planificación. El criterio de riego
Es el momento ideal para Es el momento ideal para regar, es cuando se ha consumido el 50% del agua aprovechable en el suelo. También tenemos la frecuencia de riego, que es el intervalo de tiempo en días entre riego y el siguiente. Se calcula la frecuencia de riego igual a lámina neta sobre evapotranspiración del cultivo. Tenemos dosis bruta de riego. Es la cantidad total de agua que se debe aplicar considerando las pérdidas por eficiencia del sistema. En tiempo de riego es la duración en horas que debe funcionar el sistema para aplicar la dosis bruta. La otra, compañero. En estudio del caso del proyecto en la finca El Boquerón, el cultivo que elegimos fue la papa solum de tuberoso. El sistema de riego fue por aspiración. En la ubicación de la finca El Boquerón es en la vereda Chacayagüí, en Nariño, y el área y la altura es de 1.0 hectáreas a 260 a 270 metros sobre nivel del mar. Bueno, tenemos el análisis de suelo y lámina neta de riego. Tenemos las propiedades de suelo, que es la textura franco, arcilla del 25.3%, arena 44.4%, limo 30.3%, la densidad aparente de 1.4 cm a la 3, profundidad radical 600 mm, parámetros hídricos claves, la capacidad del campo, punto de marchitez, agua aprovechable, lámina de agua aprovechable, lámina neta de riego. Tenemos los porcentajes. La otra. Bueno, cálculo de necesidades hídricas del cultivo. Se calcula la evaporación de referencia con el método Blanding-Clay promedio de 3.44 mm por día y se ajustó con el coeficiente del cultivo KC de la papa según su etapa fenológica. En esta diapositiva presentó el cálculo de las necesidades hídricas del cultivo de papa, también conocidas como evapotranspiración del cultivo. Para obtener estos valores calculamos la evapotranspiración de referencia, ETO, usando método de blending, con un promedio de 3.44 milímetros por día. Luego se ajustó el valor con el coeficiente del cultivo, KC, que cambia según la etapa fenológica de la planta. También podemos ver cómo varía el consumo del agua. En la etapa inicial, la planta requiere poca agua. Durante el desarrollo y la tuberización, el consumo aumenta porque hay más follaje y formación de los tubérculos. Y finalmente, en la maduración, las necesidades vuelven a disminuir. En este análisis nos ayuda a planificar qué riego de forma eficiente, aportando al agua necesaria en cada etapa para obtener un cultivo sano y productivo. Listo. También tenemos frecuencia, dosis y tiempo de riego. Los parámetros de riego varían a lo largo del ciclo del cultivo, siendo más intensivo durante la etapa de máxima demanda tuberización. Tenemos la frecuencia, riego de cada 10 días, durante máxima demanda de marzo a mayo, dosis bruta hasta 133 por mes durante la etapa mayor, la necesidad de tiempo de riego y el tiempo de riego aproximadamente de 1.7 horas por día de riego con el pico del ciclo. Listo. Sigue la compañera. En cuanto al resumen final, eh,
tenemos lo que es el sistema de riego por aspersión con una eficiencia estimada del 75%. En cuanto a la lámina neta a aplicar, 41.2 milímetros en cada evento de riego. Frecuencia de riego promedio 16 días, ajustándose de 10 a 27 días según la etapa del cultivo. El volumen del promedio requerido es 857 metros cúbicos por hectárea al mes. Conclusiones del proyecto. La actividad permitió aplicar conceptos teóricos como la evotranspiración y el coeficiente a un caso práctico consolidado el aprendizaje. El uso de datos climáticos históricos y un análisis de suelo real de la finca fue esencial para obtener cálculos precisos y diseño confiable. El enfoque colaborativo fue clave para integrar aportes, dividir tareas complejas y alcanzar un resultado más completo. Las herramientas del cálculo como Excel demostraron ser fundamentales para automatizar y determinar eficientemente los parámetros finales del sistema de riego. Esto es todo. Hemos terminado con la presentación. Muchas gracias por su atención.